Yo tengo que arrepentirme. Es un acto de dar la vuelta. Es un acto de morir al pecado. Porque arrepentimiento simboliza muerte, morir al pecado. El que muere si era un borracho no lo vuelven a ver borracho. El que se muere si era un maldiciente no lo vuelven a oír maldiciendo. El que se muere si era mal esposo deja de ser mal esposo porque se murió. Así sea lo más malo, lo más bueno, se murió y ya no lo vuelven a ver en eso. El hombre y la mujer que se arrepiente de corazón no lo vuelven a ver haciendo lo malo, engañando, mintiendo, estafando, gritando y golpeando a su mujer y a sus hijos. No, porque él se arrepintió de eso, de hacer malas cosas. Y ese que murió al pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer con los muertos? Enterrarlo. Entonces se bautiza, porque el bautismo es una sepultura líquida y entierra ese viejo hombre y se levanta para vivir la vida en Cristo Jesús, como la palabra dice que tiene que vivir. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que es la salvación y la condenación. Hoy es día misionero y vamos a hablar de eso. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? Será salvo. Entonces, como tengo muchos textos, yo quisiera que algunos hermanos me ayuden a leer. Le manda a Bexy y no sé qué varón por ahí. Al hermano Julio. Ok. Muy bien. ¿De qué es salvo el hombre? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no crea se condena. Salvación y condenación. Pues vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a mirar, que podamos leer lo que dice Romanos 6:23 y Romanos 5:12. (6:23) y 5:12. (23) dice: la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermano Julio, 5:12. Sí. Así es. Se puede sentar. Gracias, hermano. En estos dos textos estamos mirando consecuencias de y cómo se produjo ese de, cómo aparece el pecado. Entonces, el primer texto dice: la consecuencia, el resultado de pecar es la muerte. Dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Eso está claro. Las consecuencias del pecado siempre serán muerte. ¿Cómo aparece la muerte? El texto leído es que el pecado produjo muerte y el pecado aparece por un hombre que aceptó desobedecer conscientemente a Dios. Entonces dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y como consecuencia de eso aparece la muerte. ¿Está claro? Ahí tenemos dos cosas. Lo que produce el pecado y lo que produce. De tal manera que el hombre, a causa de esa gran realidad, tiene unas consecuencias. La muerte espiritual, la muerte física, el pecado se apodera de él y tiene la condenación eterna. ¿De qué entonces va a ser salvo el hombre? El hombre será salvo, 1, del pecado, 2, de la muerte y 3, de la condenación. ¿De qué Dios salva al hombre? Del pecado, de la muerte,
y de la condenación. Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que a veces nosotros tomamos el bautismo algo muy livianito, ¿no? Yo después me bautizo, cuando esté más grande, cuando esté más pequeño. Porque a veces no entendemos muy bien las cosas, ¿verdad? Entonces está como, el otro día le conté una anécdota, cuando uno no entiende las cosas, pues no toma decisiones o dice cosas que no van con la realidad. Un padre llevó a su familia a un circo, les conté la vez pasada, y en el circo aparecieron un poco de enanitos y el niño quedó sorprendido con los enanitos que hacían una presentación muy bonita y la gente aplaudía y el niño estaba que se salía de la ropa feliz viendo los enanitos, y eso lo marcó al niño. Pero era un niño que solamente puede pensar lo que su capacidad le permite en esa edad, su capacidad del intelecto. Al tiempo ya se había pasado la idea del circo, ya había pasado. Un día el papá estaba en la mesa y llama a sus hijos y le dice, ¿usted qué quiere ser cuando esté grande? Dice el niño mayor, yo quiero ser médico. Yo quiero ser médico. Y le dice al otro, ¿y usted qué quiere ser? Dice, yo quiero ser abogado. Cuando sea grande, yo quiero ser abogado. Y le dice al más pequeño, ¿y usted, hijo, cuando esté grande, qué quiere ser? Dijo, papá, cuando yo esté grande, quiero ser enano. Porque era lo que había visto en el circo y eso lo tenía aquí. Y esos enanitos, dice el niño, dice, no, cuando yo sea grande, quiero ser enano. No se refería exactamente a el aspecto físico, sino a lo que ellos hicieron, al número que presentaron. A veces nosotros no sabemos sobre las cosas de Dios, que debo de arrepentirme, bautizarme, y uno está en la iglesia y dice y habla, pero no entiende, no comprende, y el tiempo se va y hasta uno dice, no, cuando llegue a los 18 me bautizo, a los 15 y 16, pues yo le digo una cosa, después de que una persona tiene conciencia de pecado, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y el hombre se condena precisamente por el problema de la conciencia, porque pecado es todo lo que se hace sabiendo que se puede hacer lo bueno y no lo hace. Dice que eso es pecado. De tal manera que cuando una persona tiene conciencia de eso, debe de ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ahora, lo que estamos hablando ahora es enfrentar la condenación o la salvación. Y es importante que avancemos porque el Señor sí libra al hombre del pecado. Yo quisiera que pudiésemos mirar lo que dice Romanos 6:14, hermana Bexi, y luego el hermano Julio, Hebreos 2:14 y 15, y luego la hermana Bexi, Romanos 8:1 y 2. Dios nos libra del pecado, de la muerte y de la condenación. Vamos a oír. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que la persona que se convierte al Señor, esa persona tiene poder sobre el pecado. El pecado no puede ser señor de esa persona, porque si el pecado es señor de la persona es un esclavo. Y la Biblia dice, todo el que hace pecado. Entonces, el Señor nos salva del pecado, pero también de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Siga. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire usted que no solamente Él nos salva del pecado, sino que nos salva de la
muerte y también de la condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted, que ya es la persona que ha sido salva en Cristo, ahí dice, ya no hay condenación para esa persona. Mire usted que es importante que yo me bautice en el nombre de Jesús, porque eso hace que pueda tener poder sobre el pecado, como lo plantea el texto sagrado. Pero no solamente poder sobre el pecado, sino sobre la muerte. El Señor dice, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la muerte para el cristiano no existe. Es un sueño del cual nos levantaremos cuando podamos escuchar la voz del Maestro. Hermano, vea, es que la salvación es mucho más que venir aquí a cantar y adorar, gloria a Dios, porque es una bendición. Pero es que esto es algo inmenso. Mire que la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación de la gracia es más grande que la salvación de las otras dispensaciones. Antes de la gracia hubieron 5 dispensaciones. Y en la dispensación de la gracia, que Dios salva al hombre sin que el hombre haga nada, solamente creer. Entonces dice que es una salvación tan grande que primero anunció Jesucristo. Y luego la confirmaron todos los que vieron y oyeron eso. Y luego la hemos vivido nosotros. ¿Por qué? Porque toda dispensación a causa de pecado termina en una tragedia. ¿Sí o no? La dispensación número 1, ¿cuál fue? La dispensación de la inocencia a causa del pecado del hombre terminó en la expulsión del Edén. Digamos que este es el Edén. Y aquí en el Edén el hombre oye a Dios, habla con Dios, Dios lo llena todo. Y todo lo que existe es un paraíso de bendición para el hombre. El hombre no siente dolor, no siente angustia, no siente tristeza, no hay muerte, porque eso no existe. Hay un lugar exclusivo. Pero cuando el hombre peca, como consecuencia es sacado fuera del Edén. Y ahí comienza la tristeza, el dolor, la angustia, la muerte y toda la desgracia que ha cobijado al ser humano. De tal manera que esta inocencia, esta dispensación de la inocencia termina con una tragedia. Y la tragedia es consecuencia del pecado. Pero luego viene la conciencia. Y esa dispensación de la conciencia termina con el diluvio. A causa de que a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre. Porque el hombre se desvió y la conciencia hacía que el hombre fuera consciente de lo que hacía. Pero el hombre decidió hacer lo malo. Dice que el camino del hombre era malo desde su juventud. Y el hombre se desgració a sí mismo porque perdió la gracia de Dios. Entonces eso termina en el gran diluvio. Y de ese diluvio solo queda una familia, lo que quiere decir que la consecuencia de pecado termina la dispensación en una tragedia. Luego viene el gobierno humano, arranca con Noé y su familia, pero el gobierno humano termina en la Torre de Babel. La confusión de lenguas a causa del pecado del hombre que quiere independizarse de Dios. Porque Satanás siempre quiere hacerle sentir al hombre que puede vivir sin Dios. Satanás le dijo a Eva y a Adán, no se preocupen, si ustedes pecan seréis como dioses. O seréis como Dios. Entonces, esa dispensación también termina en una tragedia. En la tragedia de Babel. Pero luego viene la dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa arranca con Abraham. Pero la dispensación de la promesa y a causa del pecado, el hombre termina cautivo en Egipto por 430 años. ¿Cómo terminó esa dispensación? En cautiverio, en desgracia, en tristeza. Pero luego arranca la dispensación de la ley
con la venida de Moisés y la liberación del pueblo de Egipto y la dispensación de la ley a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de que el hombre se desvió totalmente y no había ni uno solo bueno, a causa de eso Dios se manifiesta en carne. Se hizo como uno de nosotros y tomó los pecados nuestros y los llevó sobre la cruz, y la dispensación de la ley termina con la crucifixión de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces la ley termina ahí. Por eso usted, todos los evangelios que usted lea, los 4 que hay, bueno, el evangelio es el mensaje de Dios para el hombre. Eso arranca desde el Edén hasta nuestro tiempo. Pero los 4 evangelistas todavía hablan de lo que tiene que ver con la dispensación de la ley. Por eso Cristo muere bajo la ley y se hizo maldición por nosotros. Luego se abre la 6ª dispensación. ¿Cuál es? La dispensación de la gracia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de... Yo quiero que ustedes lo digan. Hoy es el día de salvación para todos. A este tiempo se le llama el día de la gracia. El apóstol Pablo, tratando de explicar esta dispensación, dice: por gracia sois, y esto no, sino que es un regalo de Dios. El hombre, estando perdido en delitos y pecados, lo que tiene derecho es a la condenación. Tiene derecho a soportar el castigo del pecado. El pecado no solamente cautiva al hombre, sino que el pecado lo aísla de Dios. El pecado aísla al hombre de Dios, lo aísla del ser humano o del prójimo y lo aísla de sí mismo. Eso hace el pecado y hace que el hombre soporte las tragedias más terribles. Pero hay alguien que vino a darnos el perdón de los pecados. Todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual, más Jehová cargó en sí el pecado de todos nosotros. Él ocupó su lugar y ocupó mi lugar. Él llevó nuestro castigo, Él lo sufrió sobre Él, para que usted pueda ser libre, para que usted pueda ser salvo. Y eso es lo que yo tengo que cuidar, porque yo tengo que ser fiel hasta cuando me venga un problema. Escúcheme, yo tengo que ser fiel hasta que me aparezca una enfermedad terminal. Tengo que ser fiel hasta que se me revelen los hijos o la mujer. No, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. Entonces miren ustedes que todas las dispensaciones han terminado mal. Y esta dispensación también va a terminar con la noche de la gran tribulación. La tribulación es para poner en cintura el pueblo de Israel. Sin embargo, el día de la gracia se cierra con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar cuando me diga. Allí yo quiero. Cuando me digan, miren, Jesucristo viene y todas las dispensaciones que comenzaron, terminaron. Esta va a terminar. Pero después de que la iglesia sea arrebatada, que termine el día de la gracia, viene la noche del día. Porque después de cada día hay una noche. Sería muy saludable que usted piense que ahora que Dios le ha puesto la salvación en las manos, usted se ponga pilas. Porque no hay que dejar pasar esta oportunidad. Hay unos textos que vamos a leer prontamente y me gustaría entonces que pudiésemos leer lo que dice San Mateo capítulo 13, versículos del 36 en adelante, hermana Bexi, y se prepara el hermano Julio con Marcos 9:42.
San Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que dice. La gente dice: yo no me vuelvo evangélico, porque para ser evangélico como es Pedrito, Juanita, Rosita, yo no me vuelvo evangélico. Pero el Señor dijo: escuchen bien, la salvación es individual. El Padre no dará cuenta por el Hijo, ni el Hijo dará cuenta por el Padre. El esposo no dará cuenta por la esposa, ni la esposa por el esposo. Nadie dará cuenta por otro, sino cada uno dará cuenta por sí mismo. Y les dice: mire, no importa que en la iglesia haya gente que siendo o llamándose evangélica se porten como inconversos, porque hay impíos con obra de justos y justos con obra de... Eso dice la Biblia. Entonces el Señor le dice: mire, escuchen bien, porque los apóstoles dijeron: Señor, qué bueno que en la iglesia vea todos fuéramos. Y el Señor le dio como risa. Qué bueno que aquí todos los evangélicos sean 10. Pero es que hay unos, Señor, vean. Y otros. Así que, Señor, hagamos una cosa. Nosotros vamos y arrancamos la cizaña, esos evangélicos medio torcidos, los sacamos y que queden solo los santificaditos, esos que adoran y eso. Señor, y el Señor: no, es que así no es. Es que en medio del trigo se levanta la cizaña. Y usted no la puede arrancar porque la cizaña tiene raíz con el trigo amarrada. Entonces cuando usted levante la cizaña, se lleva el trigo. Quiere decir, hay familias que al herirse el hijo la mujer, también se va el otro, que era trigo. No lo arranque a ninguno, déjelos ahí, que yo sí conozco lo que hay en el corazón del hombre. Déjelo. Yo sé quién hace las cosas como deben de ser hechas. Entonces no hay excusa. Dice: al fin, yo que conozco las cosas, dice Jesucristo, yo mando los ángeles y arrancamos toda la cizaña. Esos que sirven de tropiezo, que son evangélicos medio torcidos, que dan mal testimonio, que una cosa son en la iglesia y otra en la casa y otra en el trabajo, yo los arranco, los mando con los ángeles que los arranque. Y hago una pila de esos y los lanzo al fuego eterno. Ahí será él. Ahí será él. Lloro y el crujir de dientes. Y al trigo también lo mando a recoger para que esté en las mansiones eternas. Oiga, ¿dónde está el trigo esta mañana? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? ¡Amén! Hermano Julio. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Dejémoslo ahí, hermano Julio. Gracias. Mire usted que dice: si hay cosas valiosas para ti, pero eso te está haciendo pecar,
Suelta eso. Es mejor que entres sin eso al cielo que teniendo eso te vayas al infierno. Hay gente que se pierde por y las amistades lo llevan a hacer lo malo. Hay gente que se pierde por el celular y porque comienzan a ver solamente cosas que no debe y nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Amén. Hay gente que por tener dinero hacen negocios mal hechos y para ellos eso vale y están exponiendo la salvación sin importar que esos negocios sean ilícitos o no convengan. Pero la persona, y dice la Biblia, si tus ojos son importantes para ti, pero ven que te están haciendo daño, sácalos. Si tu mano, córtala. Si tu pie, córtalo. Si algo te está haciendo daño, deja de hacerlo. No importa lo que tengas que perder. El estatus social, si es posible, el nombre, el apellido, no importa. Lo más grande es que el hombre haga la voluntad de aquel que lo llamó para vida eterna. Mire lo que dice. A ver, a la voz de tres todos leemos lo que está en la pantalla. A la voz de tres. 1, 2, 3. Si tu pie, mejor estés entrar que teniendo los dos pies ser echado al fuego. Oye, hermano, si el Señor en esta mañana viniera en persona y le dijera a usted: aquí en mi izquierda tengo el infierno, en un lago que nunca se apaga, donde la gente se retuerce porque se cae en un fuego de azufre. Y ahí se dice, y no va a ser apagado eso nunca, ni usted se puede morir. ¿Por qué? Porque la muerte también fue condenada. El Hades también fue condenado, así que usted no se va a morir. Y aquí tengo las mansiones eternas, donde no habrá llanto, tristeza, angustia, dolor, ni nada. Donde todo lo pasado queda atrás y vas a disfrutar eternamente con los santos. ¿Cuál escogería usted? ¿Cuántos se quedan con esta? ¿Cuántos? 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 A ver. ¿Cuántos se quedarían con esta? A ver, ¿y ustedes? ¿Con cuál se quedan ustedes? Miren, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y que la paga del pecado es la muerte. Al fin y al cabo, sería muy bueno que nosotros pensemos que esto no es un juego. Porque a veces uno dice, no me arrepiento porque ¿qué van a decir mis patrones? No me arrepiento porque ¿qué va a decir la gente de la pompa? Hombre, mire, la gloria de los hombres son pasajeras. A mí me ha gustado el boxeo desde que peleaba el viejo Pambe. Y ahí en Becerril sacaban los televisores a las esquinas, blanco y negro, así pipones, barrigones. Y ahí todos los pelados mirando el boxeo. Del Rodrigo Rocky Valdés con Carlos Monzón en esa época. Y de ahí para acá me aprendí los boxeadores. Y me ha gustado, pero todas esas glorias han terminado mal. Porque la gloria del hombre es Michael Jackson, el rey del pop. Un hombre poderoso, en fama, importante. Las mujeres se retienen, le botaban allá a la tarima, todos se volvían locas. Y aún todavía. Y el hombre el gran cacique de la Junta, Diomedes Díaz. El único que le ganaba a Diomedes era Rafael Orozco, por ser becerrilero. Pero mire usted, también se fue ahí. Los grandes magnates del mundo, en los grandes imperios, los emperadores poderosos desde el imperio egipcio, se acabaron. ¿Y dónde están? Pero solo hay uno que vive y permanece para siempre. Uno que vive y permanece para siempre. Y Él nos dice que Él viene
a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, para que donde Él está, la iglesia también puede estar. Y yo creo eso, yo lo creo. No amemos las glorias de este mundo. Las glorias de este mundo se acaban. El que hoy es poderoso, mañana no lo es. Los políticos de turno tienen un poder un tiempo, ya dejan de ser. Se van. Todo. Así que no se pegue de brazo de carne. La Biblia dice, el que se agarra o se coge o confía en brazo de carne será, dígalo, maldito. Dice, pero bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Miremoslo, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo del 5 en adelante. Ahí está. Sí, puede, hermana Bexi. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esperemos ahí y luego lee ese. Dice, maldito el hombre que confía en la carne y pone brazo para sí. ¿Dónde confiarse? Que el rico, que el poderoso, que don Julano, que doña Julana. Gloria a Dios por gente que Dios ha puesto en alto. Pero dice la Biblia, no te apoyes en él, porque muchos hombres tratando de engraciarse o congraciarse con ellos se apartan de Dios. Y es fácil. Un muchacho consiguió un patrón, lo invitó a la parranda, hay culto acá, no está, se fue para allá y poco a poco se va alejando a Dios. Es lo que dice ahí. Se va apartando de Dios por estar en un nivel que es bueno. No se dice que eso es malo. Nosotros tenemos derechos también a lugares especiales, como dice la Biblia. Pero es que hay cosas que hacen daño y la persona se va alejando. Ya le da pena que digan que es evangélico. ¡Hola, Rosita! Y ahora con vestido. ¿Y usted es evangélica? Yo, a ver, ¿cómo le dijera? ¿Cómo le explico? Es que mi mamá va a la iglesia. ¿Y usted? Como para justificar su manera de vestir. Entonces dice, bueno, yo le voy a explicar. Lo que pasa es que mi mamá. ¿Y usted? Porque le da pena decir, mire, no, patrón, yo he creído en Jesucristo de Nazaret. Mi vida se la entregué a Él. ¿Usted se volvió evangélica? Pues, ¿qué le digo? Sí, le entregué mi vida a Jesús. La vida en Él es hermosa. Y testifíquele a ese hombre que don Rosario también necesita oír la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos, hermana Bexi, el otro texto. Será como la retama en el desierto y no O sea, verá, retama significa un chamizo o un árbol seco en el desierto. y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo será él? Leamos todos. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. vale la pena confiar en él. Vale la pena. Puedo confiar en... ¿Cómo es? Puedo confiar que no va a fallar. San Mateo 25, 46, hermano Julio. San Juan 5, 29, hermana Bexi. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuántos gritamos, gloria a Dios? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice el Señor Jesús. Estos irán al castigo, pero un castigo, y los otros a la vida eterna. Hermana Bexi. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Apocalipsis capítulo 20 del 11 en adelante, hermano Julio. Apocalipsis 20 del 11 en adelante. Miren lo que dicen las pantallas.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, ya este es el final de el milenio, que es el día número 7. Es la dispensación número 7, que arranca después de la gran tribulación con el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Entonces se reinará 1000 años, Satanás será amarrado por 1000 años. Entonces dice que no puede engañar a nadie. Entonces la gente no se va a morir fácil. Dice que habrá longevidad, larga vida. ¿Cierto que sí dice? Entonces no habrá daño, no habrá maldad. Aún la maldad en la cabeza de las fieras del campo será quitada. Porque el Satanás ha sido amarrado. El profeta falso, el falso profeta fue amarrado. Todo eso. Y entonces ese día, en la dispensación del milenio, termina con esto, con el juicio del gran trono blanco. Así como el día de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia y viene la noche del día, que es la tribulación, en el establecimiento del reino para los 1000 años, que es la dispensación del milenio, termina con el juicio a todo el mundo. Pero no se olvide que ya la iglesia arrancó terminando el día de la gracia. Por eso es bueno que usted y yo podamos estar listos. Apocalipsis 21, hermana Bexi, los versículos del 1 al 8, mire lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así es. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así es. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién es el alfa y el omega? Al que tuvieres... ¿Quién es el alfa y el omega? Sigue, hermana Al Bexi. que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga, esto está bueno. ¿Qué tengo que hacer yo? Leímos cuando arrancó la enseñanza: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Creer. Cuando yo creo que Jesús murió por mis pecados y que el pecado me está destruyendo, yo tomo la decisión de arrepentirme. Yo no puedo seguir haciéndome mal y haciéndole mal a la esposa, a los hijos. Yo no puedo seguir maltratando a la mujer que Dios me ha dado por esposa. Yo puedo seguir maltratando a mis hijos. Yo puedo seguir creando un caos en mi hogar. Y usted puede ir donde vaya. Usted va al adivino, va al brujo, va al hechicero, a ver qué hacen por usted. Y ellos están más hundidos que usted.
Pero yo le recuerdo lo que ya usted conoce. Aquí tenemos al que sabe y tiene lo que usted y yo necesitamos. Amén. Miren, Pedro le dijo en el día de Pentecostés a los judíos que creyeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo tengo que arrepentirme. Es un acto de dar la vuelta, es un acto de morir al pecado, porque arrepentimiento simboliza muerte, morir al pecado. El que muere si era un borracho no lo vuelven a ver borracho. El que se muere si era un maldiciente no lo vuelven a oír maldiciendo. El que se muere si era mal esposo deja de ser mal esposo porque se murió. Así sea lo más malo, lo más bueno, se murió y ya no lo vuelven a ver en eso. El hombre y la mujer que se arrepiente de corazón no lo vuelven a ver haciendo lo malo, engañando, mintiendo, estafando, gritando y golpeando a su mujer y a sus hijos. No, porque él se arrepintió de eso, de hacer malas cosas. Y ese que murió al pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer con los muertos? Enterrarlo. Entonces se bautiza, porque el bautismo es una sepultura líquida, y entierra ese viejo hombre y se levanta para vivir la vida en Cristo Jesús, como la palabra dice que tiene que vivir. En Hechos 8:16 dice que cuando vinieron los apóstoles, los bautizaron en el nombre de Jesús a los samaritanos, porque ninguno de ellos había sido lleno del Espíritu Santo, sino que todavía solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el versículo 12 dice que se bautizaban hombres y mujeres, pero que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y en el versículo 16, ahí está el 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios. ¿Y qué más? Porque hay que predicar el reino, pero también predicando el reino hay que predicar el nombre de Jesús. Se bautizaban hombres y mujeres, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Y luego el 16 dice que oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido, pues solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y Hechos 10, 46, 43 en adelante dice: y después de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y escuche lo que dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué dice? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Y qué dice el capítulo 19 en el versículo 5? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Hechos 22, 16? Leamos todos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Colóquese de pie. Hemos oído una enseñanza acerca de la salvación para evitar la condenación. Y hemos oído que la persona debe de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Yo quisiera en esta hora invitar a alguien que diga: Señor, yo necesito esta salvación. Yo no quiero seguir pecando. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la familia piense, yo necesito salvarme. Y si alguien toma esa decisión, yo le invito para que esta mañana se acerque aquí. Estamos en un día misionero, en una mañana misionera.
podemos orar por usted y presentarlo delante de Dios en esta hora. ¿Quién toma esa decisión? En el nombre de Jesús. Les invito, las personas que están aquí, que no han tomado la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús, yo les invito para que tomen esa decisión y que le puedan decir al Señor: yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. ¿Quién más desea venir en esta mañana? Vamos a orar porque hemos oído la palabra. Y si mientras oramos alguien más desea venir, le invitamos para que se acerque y le puede decir: Señor, yo necesito prepararme. La salvación o la condenación es una realidad. Ya no depende de Dios, depende de su decisión. Y ojalá que esa decisión la tome esta mañana. Amén. ¿Será que habrá alguien que quiera tomar esa decisión esta mañana? Vamos a orar por estos dos hermanos que están aquí en el altar, por esta hermana que se está acercando. Invoquemos al Señor. Y usted, hermano, y yo, que llevamos algunos días caminando con Cristo, pongámosle seriedad a esto. Pongámosle seriedad a esto, porque esto es real. Bendito y eterno Dios,